Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es la versión especializada en salud del noticiero científico y cultural iberoamericano NCC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, con la intención de difundir la ciencia y la tecnología en toda América Latina. La gripe y el COVID-19 son enfermedades respiratorias muy contagiosas, pero son provocadas por virus distintos. Mientras una es causada por la infección por coronavirus, identificada por primera vez a finales del 2019, la otra es una infección causada por los virus de la influenza. Aunque sabemos que una se propaga con más facilidad que la otra, ¿cómo saber cuál es cuál? Aquí las diferencias. ¿Te sientes mal y no sabes si es gripe o COVID-19? De seguro sabes que la gripe provocada por un virus común causa congestión o secreción nasal, dolor de cabeza, garganta y músculos, además de cansancio y fiebre. En cambio, el SARS-CoV-2 virus de COVID-19 puede provocarnos los mismos síntomas de la gripe, pero el 90% de los casos presenta fiebre arriba de los 38 grados Celsius. El 70% de las personas infectadas manifiesta tos seca persistente y sin motivo aparente que la provoque. Pero aguas, si te cuesta trabajo respirar, lo más probable es que sí sea COVID-19. Así que no lo pienses más y busca de inmediato atención médica. Si tienes COVID-19, puedes presentar uno o varios de estos síntomas, incluso diarrea o ninguno de ellos, pero sí puedes contagiar a otras personas. Además, pueden pasar 14 días desde que te infectas hasta que aparecen los síntomas. Y obvio, en este periodo también puedes contagiar. Así que porfa, cuídate y cuida a los tuyos quedándote en casa. El coronavirus ha golpeado fuerte a los países latinoamericanos en aspectos de salud pública, sociales, económicos y políticos. En Ecuador, por ejemplo, a nivel nacional, las cifras señalan más de 400,000 contagios y 21,000 decesos para esta región sudamericana. Durante este periodo, hospitales y cementerios se han visto rebasados por una pandemia que logró desestabilizar a sus habitantes. Esta es la segunda parte del reportaje especial sobre el confinamiento en América Latina. En poco tiempo, Guayas se ha declarado en zona de seguridad nacional y el puerto principal ahora está militarizado. Los pacientes de COVID-19 y sus familiares sufrían por diversos frentes. Mi esposo se está dando 2 paros cardíacos. Los doctores no hacen nada. Los clamores de ayuda no solo se escuchaban en las puertas de los hospitales. Afuera, en los cementerios, el drama continuaba. Nosotros veníamos de 20 a 30 cajas diarias, pero venían más o menos 50 cadáveres diarios. Un poco doloroso porque vimos nosotros cadáveres que venían aquí a la funeraria en carro, venían personas que no sabían qué hacer con sus cadáveres porque no había bóveda, no había lo que es caja, no había lo que es documentos, registro civil, esas cosas. Entonces nosotros tratamos de ayudarles lo mejor que podíamos. Y fue duro convivir con mi esposo en el cuarto donde falleció y estar sola porque mis hijos son menores de edad. Abril también fue un mes amargo para el país. En Guayaquil, escenas de cuerpos en las calles, hospitales colapsados, cementerios desbordados y el dolor de miles de familias quedaban registrado ante la mirada de todo el mundo. Medios internacionales hacían eco de la desesperación y la tragedia que se vivía, pues para el 23 de abril la cifra de fallecidos superaba ya los 500. Yo entré con 13 contenedores helados divididos en 3. El uno con los fallecidos de los hospitales del Guasmo y de otros hospitales que los ponían ahí. Así yo agarré eso. Otro contenedor con los fallecidos de viviendas, que los iban recogiendo y los iban poniendo ahí. Y tenías un tercero de los NN. La problemática que se dio es que en los primeros días, como esto estaba un poco acumulado el levantamiento de cadáveres, avanzábamos a un sector, sin embargo en los lugares cercanos también existían cadáveres y los vecinos, las personas del lugar, pese a que no estaban no habían llamado al ECO 911, querían que se realice el levantamiento del cadáver. ¿Cuántas llamadas ha tenido? Que eran 1000 diarias, porque se triplicaban. Eran llamadas y mensajes a mi teléfono y a mi WhatsApp y a un WhatsApp que nosotros creamos y al 911. Donde fue los lugares donde más se levantó cadáveres fueron en el distrito Portete y en el distrito sur, al sur de la ciudad.
Luego de días intensos de dolor, Guayaquil parece tener mejor manejada la situación. Los casos diarios se reducen y la ciudad pasa a semáforo amarillo. Sin embargo, el gobierno decide extender el estado de excepción por 30 días más. Y salimos con 24 brigadas médicas, con 50 médicos cada uno a hacer pruebas, a hacer triaje en la casa, y ahí es donde se produce la ruptura. Ahí es donde se produce ese antes y después de lo que fue poder controlar un virus, tanto que Guayaquil pasa de ser la Calcuta, el Wuhan de América, Guayaquil pasa de ser el Wuhan de América a ser un modelo en el que se quiere reflejar Ciudad de México, Lima. Pero mientras Guayaquil pasaba su duelo, la Fiscalía aperturaba 3 investigaciones por casos de corrupción propiciados durante la pandemia. Mientras el mundo gira su vista hacia la ciencia encargada del desarrollo de medicamentos contra el coronavirus, la distribución de las vacunas apuesta por la cultura, convirtiendo recintos llenos de historia en centros de inmunización. Desde edificios emblemáticos hasta museos, los centros de vacunación sirven también como una motivación que logre inspirar la responsabilidad ciudadana. En Europa, un estudio cinematográfico emblemático sirve como centro de vacunación, mismo que es denominado como el Hollywood italiano. Vacunarse entre Sofía Loren y Roberto Benigni. Las autoridades italianas quieren agilizar la campaña de vacunación contra la COVID-19 y han habilitado para ello los míticos estudios de cine de Cinecittà, a las afueras de Roma, junto a centros de conferencia y auditorios. Cinecittà no es solo un lugar importante, un lugar glorioso por su pasado, sino también un lugar extraordinariamente importante para el presente, para el futuro del cine italiano, dice el ministro de Bienes Culturales. Es por eso que es también importante que este centro esté aquí. Visitándolo hemos visto a gente que espera entre los paneles, que cuentan toda la historia del cine italiano. Aquí se rodaron auténticos clásicos como La Dolce Vita, Ben-Hur, Cleopatra o Vacaciones en Roma. Los recién vacunados remolonían para ver las fotos del que llamaban Hollywood del Tíber. Ya han recibido las 2 dosis de la vacuna unos 4,5 millones de italianos. El gobierno planea reabrir parcialmente restaurantes, cines y museos en las próximas semanas. Países desarrollados están donando millones de dosis de vacunas contra el coronavirus a las regiones más desfavorecidas del mundo, o en donde el desarrollo científico y tecnológico se ha limitado, pues esto se traduce en problemas para inmunizar a sus habitantes. El presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, comentó que las donaciones que tienen destinadas no esconden ningún fin extra, ni presiones para obtener favores o concesiones, y se trata más de una aportación estricta destinada a la lucha contra el nuevo virus. A partir del mes de febrero a mayo, se ha registrado en Honduras el ingreso de 305.600 dosis de las diferentes vacunas contra el COVID-19. Entre estas están las que el gobierno de Israel donó al Estado, las enviadas por el mecanismo COVAX de la farmacéutica AstraZeneca, y las 34.000 vacunas que donó el gobierno de El Salvador a 7 alcaldes del país. A estas se le suman 200.000 que entraron a Honduras a mediados de mayo para vacunar a los afiliados del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Honduras necesita inmunizar a más de 5 millones de personas. Sin embargo, se establece que el Estado solo ha logrado vacunar al 2% de la población y solo el 0.1% han obtenido las 2 dosis correspondientes, debido a que en promedio solo se vacunan 1.400 personas al día. Médicos han declarado que el proceso de vacunación para los hondureños ha sido lento y no del todo apropiado para la población en general. Actualmente se está vacunando a los adultos mayores de 75 a 85 años, jubilados y personas mayores de 18 años con enfermedades base o comorbilidad. El país espera contar con más de 9.4 millones de dosis de las vacunas contra el COVID y poder inmunizar al 20% de la población. Actualmente se registran más de 229.000 hondureños contagiados, 83.123 recuperados y más de 6.000 muertes oficiales, según reportes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Honduras queda a la expectativa, confiando en que el resto de las vacunas llegarán antes de julio de este año. Desde Honduras para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, informó Andrea Torres de STVE.
Era la mitad del mes de diciembre del 2020, cuando el gobierno estadounidense movilizaba sus esfuerzos para vacunar contra el SARS-CoV-2 a su población. 6 meses después, más del 46% de los ciudadanos norteamericanos ya están totalmente inmunizados. Aunque la meta de vacunar al 70% de la población para el verano de este año no pudo cumplirse, los esfuerzos siguen en pie y nuevas metas están fijadas con el fin de regresar todo a la normalidad. En un campus universitario de Los Ángeles, soldados estadounidenses luchan contra un enemigo invisible. Sus armas son jeringas cargadas con la fórmula de BioNTech Pfizer. Hola, ¿serán 2 vacunas hoy? ¿Podrían mostrarme su tarjeta y su carnet de identidad? Venga, 1, 2 y 3. Debbie Sher acaba de recibir la segunda dosis. Con ella los vacunados ya son cerca de 50 millones. Me siento agradecida de haber llegado hasta aquí. La primera reacción del país fue muy mala, pero con la vacuna lo estamos haciendo bien. Me siento mal por los europeos ahora, pero ojalá puedan alcanzar nuestro nivel. El centro de vacunación de la Universidad de California es uno de los mayores de Estados Unidos. Aquí el sargento Luis Herrera y sus colegas, acostumbrados a misiones internacionales como la de Afganistán, administran hasta 8.000 vacunas diarias. Me siento muy orgulloso de haber sido seleccionado para venir a hacer este trabajo. Al fin y al cabo servimos a nuestro país y protegemos a las personas que viven en él. Ahora eso significa vacunar a la población y garantizar que reciben atención médica. Para eso estamos aquí. Estados Unidos ha recorrido ya un largo camino en esta pandemia. Ha pasado de ser uno de los países más golpeados a ser uno de los más rápidos en administrar la vacuna. Eso se debe en parte a su enfoque pragmático y por otro lado al nuevo nacionalismo relacionado con la vacuna. El presidente Biden asegura que a este ritmo, a finales de mayo, podría haber vacunas suficientes para toda la población. Verónica Verde, de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, se enorgullece de colaborar por primera vez con el Ejército y la Guardia Nacional. Es una cooperación histórica. La agencia FEMA nunca había trabajado antes en centros de vacunación. El gobierno ha desarrollado un nuevo enfoque y estamos trabajando juntos para asegurar que la campaña de vacunación transcurra de forma rápida. La experiencia está siendo positiva. Aunque eso alivia a muchos estadounidenses, algunos critican la falta de exportación de vacunas a países en desarrollo, pues eso podría generar un nuevo obstáculo en la lucha contra la pandemia. Los meses de confinamiento se han convertido en un detonante de muchas cosas. Para algunos, la crisis sanitaria puede tomarse como una oportunidad para generar cambios de hábitos y nuevos patrones de conducta. Sin embargo, ante la incertidumbre, la soledad o melancolía, nuestro cerebro puede adentrarse en un estado en el que, una vez ahí, será difícil salir. De este modo, la ansiedad que muchos hemos experimentado durante estos tiempos tan difíciles puede escalar con facilidad al desarrollo de la depresión. La mayor parte de los desórdenes mentales son poco frecuentes, pero la depresión es muy común. Casi la mitad de las personas la han sufrido alguna vez en su vida. ¿Será que la depresión sirve de algo? ¿Para qué nos deprimimos? Desde tiempos antiguos se identificó la melancolía como un estado de ánimo caracterizado por la tristeza, la introspección y las ganas de no hacer nada. Los griegos consideraban que lo causaba el exceso de bilis negra. Durante la Edad Media y hasta el siglo XIX, se consideraba que la melancolía era una condición que les permitía a los poetas y otros artistas obtener inspiración. En la actualidad la llamamos depresión y distinguimos dos formas. La primera se llama duelo y está causada por la pérdida de algo o alguien. Se considera normal si somos capaces de superarla, pero puede convertirse en melancolía o depresión clínica cuando es prolongada y empieza a interferir con nuestras actividades como la escuela, el trabajo o el juego. Para el psicoanálisis, lo que diferencia al duelo de la melancolía es que el melancólico, como ya no puede dirigir su amor a aquello que perdió, dirige hostilidad hacia sí mismo. Se insulta, se culpa, se degrada y se devalúa. Para los psiquiatras,
psiquiatras, la depresión se caracteriza por tener por lo menos 2 de estos 3 factores: un estado de ánimo de tristeza o ansiedad o sensación de vacío, anedonia o dificultad para disfrutar de las cosas buenas de la vida, bajo nivel de energía, se hacen las cosas de manera lenta o trabajosa. Una señal muy común de depresión son las dificultades al dormir. O se duerme demasiado o demasiado poco. Puede haber insomnio o la compulsión de levantarse más temprano de lo necesario. ¿Qué la provoca? No hay una causa concreta de la depresión. Lo más probable es que se trate de una combinación de factores. El primero es que una persona puede ser vulnerable a la depresión por factores genéticos, de neuroquímica o hasta por lo que aprendió en la infancia. Si alguien sufrió abuso cuando era niño, por ejemplo, es más vulnerable a la depresión. El segundo factor suele ser un evento desencadenante: rechazo social, una ruptura amorosa o la pérdida de un ser querido. Algunas mujeres sufren depresión después de tener un bebé. Hasta factores sociales como la situación política o económica de un país pueden llevar a la depresión. En contraparte, hacer ejercicio libera serotonina, lo que ayuda a mejorar el estado de ánimo. Y algunos estudios indican que comer pescado, por sus ácidos grasos, o garbanzos, por el triptófano, precursor de la serotonina, puede ayudar a reducir el riesgo de depresión. Pero, ¿por qué es tan común? El psicólogo evolucionista Paul W. Andrews y el psiquiatra J. Anderson Thompson Jr. sugieren algo sorprendente: que la depresión no es un mal funcionamiento, sino una adaptación evolutiva que trae ventajas cognitivas. Las personas deprimidas tienden a rumiar sus pensamientos, un proceso de razonamiento analítico que requiere mucha concentración. Mantener esa concentración es muy desgastante para las neuronas, pero cuando nos deprimimos, nuestro cerebro libera un neuroreceptor llamado 5-HT1A, que protege a las neuronas y evita las distracciones. En sus estudios demostraron que las personas con estado de ánimo deprimido resuelven mejor problemas matemáticos complejos, así como dilemas de interacción social. Las ganas de aislarse y evitar la diversión también ayudan a no tener distracciones. O sea, la depresión puede ayudar a pensar mejor y por más tiempo. Esto no significa que la depresión no sea un problema. Sí que lo es, sobre todo si te es difícil superarla o te produce pensamientos de falta de autoestima o incluso suicidio. Decirle a alguien deprimido que ya se alegre o que se distraiga no resuelve el problema. Es necesario pedir ayuda y siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Es posible que se necesite suministrar algún medicamento, pero eso es algo que solo un experto en salud mental puede determinar. Los estudios de Andrews y Anderson indican que lo más útil es buscar tratamiento psicológico. Las terapias que mejor funcionan son las que ayudan a encauzar esa rumiación escribiendo o pintando tus pensamientos y sentimientos, o simplemente dialogando con un profesional para ordenarlos y darle sentido a lo que has vivido. La depresión es una forma de empujar una verdad que ya no quiere ser silenciada. En resumidas cuentas, es posible aprovechar la depresión para entendernos más a nosotros mismos y a nuestras circunstancias. Curiosamente, las células madre son la materia prima del cuerpo. A partir de estas se generan todas las demás células, encargadas de realizar funciones específicas. La investigación en células madre ayuda en la comprensión y estudio sobre enfermedades, en la creación de nuevas células sanas para reemplazar las infectadas, además de ayudar en las pruebas de nuevos medicamentos y su eficacia. En Panamá, 3 científicas han ganado un concurso referente a las células madre, galardón que supone un triunfo en la medicina latinoamericana. Erika Guerrero, Cindy Fu y Chantal Vega son las 3 científicas panameñas que laboran en el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud y que ganaron el concurso internacional de fotografías de células madres llamado Stem Selfie, organizado por la empresa canadiense Stem Cell Tech. Esta es una imagen fotografiada de una célula madre infectada con el coronavirus SARS-CoV-2. La imagen la logró la doctora Erika Guerrero, una joven científica de 34 años que se crió en la provincia de Chiriquí soñando con estudiar ciencia. Hace poco logró un doctorado en biotecnología. Con minuciosidad captó la microscópica diferenciación a partir de células madres sanas. Bueno, este concurso más que todo es una manera
jovial, divertida y moderna, porque el nombre es STEM Selfie, que en vez de escribir selfie de cell de uno, es escrito con C de célula. Entonces, más que todo para la compañía que creó este concurso, para ellos es una manera jovial, entretenida de que los científicos participen. Cindy Fu logró la fotografía en el Instituto Smithsonian con la colaboración del doctor Jorge Ceballos. Ella muestra el núcleo de células madres derivado de la placenta humana, utilizado en la investigación con COVID-19. Y espero que nuestro aporte a través de representar a Panamá en estas fotografías pueda ser un aporte y sea un impacto para futuras generaciones que deseen participar en investigación científica y que realmente los motive a participar. Chantal Vega es investigadora de 30 años, reside en Tumbamuerto. La joven científica señaló que la amplitud y la belleza de la investigación con células madres es realmente increíble. En esta ocasión son células madres sanas que vienen de pacientes sanas, y lo que se estaba tratando de observar era qué tan buen potencial estas células tienen para lograr diferenciarse en caso de que sean trasplantadas a otro paciente, con el fin de que puedan regenerar algún tipo de tejido dañado o algo. Dentro del plan de acciones prioritarias del gobierno, se promueve el incremento de la mujer en diferentes áreas científicas de la investigación, debido al enorme potencial para los tratamientos médicos nuevos. Para Hacer TV Noticias, Vanessa Sueli Posada. Cerca de un 20% de los pacientes infectados por coronavirus requiere una asistencia de oxígeno. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 40% de los contagiados desarrolla una enfermedad leve, otro 40% una reacción moderada, mientras que un 15% la desarrolla de manera severa y un 5% crítica. Por lo tanto, cada ola trae consigo un colapso en los sistemas de salud pública, pero también en una creciente demanda del gas para poder tratar a los pacientes. Ante esta situación, Bolivia inaugura una planta de oxígeno con la ayuda de la iniciativa privada. En Cochabamba, una de las ciudades más golpeadas por la pandemia, se puso en marcha esta planta generadora de oxígeno medicinal en el Hospital del Sur. El ministro de Salud, Jason Ausa, que acudió a la inauguración de la planta donada por la Cervecería Boliviana Nacional, destacó el trabajo de los técnicos que pudieron montar en tiempo récord la planta para atender la demanda de oxígeno en Cochabamba, donde este elemento ha escaseado en las últimas semanas. Cumpliendo una función doble. Una, de proveer oxígeno al hospital, a la instalación central, y otra, recargar los balones de oxígeno para que puedan ser utilizados y en caso de ser necesario, vayan a responder a las necesidades de otros hospitales. Por su parte, el director de Asuntos Corporativos de la CBN, Ivo Blasicevich, destacó que la producción de la planta permitirá incrementar las camas para la atención de los más enfermos. Ponemos en funcionamiento esta planta generadora de oxígeno, una planta PSA de 24 metros cúbicos que tiene una posibilidad de llenar hasta 90 cilindros por día en un trabajo de 24 horas. Y que va a funcionar en paralelo con la planta que ya existe y va a poder permitir incrementar el número de camas de atención de COVID que tiene este centro hospitalario. Durante la inauguración de la planta, el gobierno también anunció la llegada al país el próximo 23 de junio de 1 millón de vacunas chinas Sinopharm contra la COVID-19. Hasta el momento, 407.869 personas recibieron la primera dosis de las vacunas contra la COVID-19 y 1.470.833 la segunda, de una población de más de 7 millones que puede ser inmunizada. Además de la vacuna Sinopharm, en Bolivia se aplica la rusa Sputnik V, Pfizer y AstraZeneca. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud.
Recuerden que también tenemos ciencia, tecnología y cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visiten nuestra página noticiasnsc.com, utilicen nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Los encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.